Hola Liliana, Hola, tenía muchas ganas de poder charlar contigo. muchas gracias. Liliana, no permitas que se te pase la vida haciendo lo que no quieres. Fue una frase que te marcó, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Quién te la dijo? Bueno, me la dijo mi padre muy poco antes de morirse, en un momento en que mi vida era muy confusa y no solamente por el dolor de la pérdida, porque mi padre se murió con la edad que tengo yo hoy, casi, bueno, un año más de los que tengo yo. Con el dolor, yo era muy joven, con la inexperiencia, con la inexactitud acerca de las ideas y de las cosas, y estudiando una carrera que no era la mía, y con un sentimiento de que en un momento todo lo que te rodea se rompe, todo lo que tú creías cierto desaparece, y todas esas ideas sobre las cuales se fundamenta tu vida pueden desaparecer de un momento para otro. Con lo cual, esta frase te llega como, es como si de pronto estuvieras naufragando en un mar donde vieras muchas olas y de pronto no sabes cómo, no sabes por qué, no sabes en qué momento, de qué forma aparece un salvavidas. Aparece un salvavidas o más bien un faro. Yo diría sí, tal vez ahora que lo pienso, tal vez sería como un faro que comienza a iluminarte. Y no es que te empiecen a mejorarse las cosas por sí mismas, sino como que empiezas a entender qué es lo que te está pasando, empiezas a entender, a ser consciente del momento vital que estás viviendo y empiezas a ver con más claridad las ideas que tal vez antes no veías y a entender que tu camino es diferente al de los demás y no es tan malo que lo sea. ¿Qué crees que te estaba diciendo tu padre realmente con esa frase? ¿Qué había detectado él en ti que sabía que no iba por buen camino? Que yo no era feliz con lo que hacía, básicamente porque en ese momento estaba estudiando una carrera, una carrera absolutamente convencional, una carrera a la cual salimos todos como salimos del colegio, sin ninguna preparación mental, sin ninguna experiencia, y una carrera que era una carrera que convenía a todo el mundo, que es una carrera que todo el mundo puede estudiar, y que te llevaba por un camino, tal vez por un camino muy seguro, ¿no? Y que no era eso, porque yo no era, para comenzar, porque yo no era eso. Y segundo, porque yo no me había descubierto quién era en el mundo, aún estaba sin saber quién era yo, sinceramente, sin encontrar como mi verdadera piel. Y el problema es que cuando tú no has encontrado realmente tu propósito de vida, hoy que se habla tanto de propósito, cuando tú no has encontrado quién eres en el mundo, cuando no te sientes bien contigo mismo, no puedes ser feliz, no puedes tener una vida plena, pero sobre todo no puedes hacer feliz a los demás, porque felicidad siempre es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, cuando encuentras como ese camino, que también va a ser difícil, porque ningún camino es fácil, pero por lo menos vas a estar tan bien y tan consciente de que estás bien, que todo aquello que puede ser difícil, lo logras solucionar sin problemas, sin dolor, pero siendo consciente de lo que estás haciendo. Claro, tampoco creo que fuera por falta de respuestas, porque si algo destacaba de ti cuando eras muy pequeña era la cantidad de preguntas que te hacías. ¿Qué fueron para ti las preguntas, Liliana? Mira, es gracioso porque hoy, como filósofa y con los años que llevo de filosofía y de trabajo y de vida, la pregunta es mi forma de vida. Y la entiendo como una de las mejores cosas que tenemos los humanos, como lo más maravilloso que nos puede dar el cerebro de la pregunta. Sin embargo, en mi niñez y desde que comencé y a lo largo de toda mi vida fue un lastre porque no estamos preparados mentalmente para que nos hagan preguntas incómodas y cuando alguien las pone y las hace desde pequeñita y empieza a cuestionar
cosas que tal vez le incomodan o empiezas a apretar los callos de tu madre o hacer preguntas incómodas sobre la religión en una familia extremadamente religiosa, o cuando empiezas a darte cuentas de ciertas cosas, o cuando a un profesor le dices que es contradictorio con lo que está diciendo y que no tiene ningún sentido, pues la sociedad no está acostumbrada a que alguien o un profesor o tu madre o tu hermano o tus primos o muchas personas o tus compañeros de colegio, hay una persona que piense de una manera completamente distinta a lo que se espera de ti. Y entonces cuando tú haces esas preguntas, inmediatamente te tratan de conflictivo, digamos, es como la primera cosa que dicen es que esa persona o Liliana es muy conflictiva, o Liliana siempre quiere estar sabiendo cosas, o Liliana es molesta. Y entonces sientes el rechazo de una sociedad en la cual no se nos ha enseñado a pensar, en una sociedad en la cual no se nos ha enseñado a hacer preguntas, en una sociedad que rechaza lo diferente, en una sociedad que quiere que todos estemos alineados pensando de la misma manera. Entonces, la pregunta es incómoda y cuando eres tan pequeño y tú ni siquiera entiendes por qué tú mismo te haces esas preguntas y tus compañeros no, pues terminas creándote un mundo interno donde esas preguntas tienen validez, pero que no las puedes sacar a un mundo interno. Y esa dualidad hace muchísimo daño a las personas. Soy rara, solías decirme. Soy rara. Salías del colegio y venías a mí y me decías, soy rara. Y es así, Liliana, era rara. Y la gente no lo aceptaba, no lo entendía. Y sin embargo, años después te ves en una carrera que no es la que deberías. ¿Qué crees que te dejaste por el camino, Liliana? Mira, yo por ejemplo hoy lo que puedo entender no es que yo me dijera que era rara, era que los demás me decían que yo era rara. Y para mí, yo no me sentía rara, me hicieron sentir rara, me hicieron sentir que no era normal lo que yo hacía. Y el problema es que cuando tú eres tan pequeño, no tienes la estructura mental para entender que no es que estés rara, es que tienes otra forma de pensar, otra forma entender la vida. Y yo creo que muchas veces nos preguntamos si el filósofo nace y se hace. Yo creo que es un poco de las dos. Yo creo que naces filósofo. En mi caso, entendí tarde que yo nací filósofa, siendo filósofa, queriendo descubrir un mundo, queriendo ver más allá, queriendo hacer preguntas que nadie quiere que haga, y eso lo tuve desde pequeña. Y luego cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar el pensamiento humano, también me di cuenta que necesitas hacerte filósofo. ¿Qué me pude haber dejado por el camino? Pues no sé, yo creo que finalmente eh, contra el tiempo vas adquiriendo como más capas y más capas y más capas de conocimiento, de equivocaciones, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, de sentimientos, de experiencias y de vivencias. Y creo que habré dejado muchas cosas negativas por mi propia conciencia de ser en el mundo, de estar en un mundo, pero también habré dejado cosas buenas, por supuesto, pero creo que crecer es eso. Por eso crecer nos cuesta y crecer duele, porque tienes que dejar muchas cosas de las cuales tal vez ni siquiera somos conscientes. Así que tal vez que me pude haber dejado por el camino, pude haberme escondido de mí misma y de lo que soy como alma y como ser durante muchísimo tiempo por los demás. ¿Sabes? Algo que siempre destaqué de ti es que encarnabas a la perfección eso que Platón llamó el filósofo guerrero, ¿no? Tener la capacidad de discernir, de pensar, de hacerte preguntas, pero también esa fortaleza para tomar decisiones, esa rabia. A veces hasta el punto en el que me decías, si hace falta me voy a trompadas, ¿recuerdas? ¿Cómo fue tu relación con esos niños, con ese bullying? ¿Cómo pudiste salir de ello, aunque sea apagando la luz sin que se escondiera del todo? Mira, yo tengo, digamos, la suerte de tener desde pequeña como una gran personalidad, no sé por qué, afortunadamente, ¿sabes? Y entonces, todos esos niños, por ejemplo, mis compañeros de colegio, y
Fíjate por qué. Yo me di cuenta, yo estaba sentada en un puesto en mi salón, en una silla, y todos los días a las 11:30 de la mañana salía un rayo de luz en una pared que había enfrente de la ventana donde estábamos. Y un día, y empecé a verlos, empecé durante todos unos días, lo que hace un científico. em, Empecé a ver la naturaleza sin saber lo que estaba haciendo. Entonces les dije a los chicos, en un minuto voltear a mirar todos allá porque va a aparecer el sol. Y yo empecé 30, 29, 1 y apareció el sol. ¿Sabéis cuál había sido la respuesta de mis compañeros que tenían 10, 11 años? Es una bruja, es una bruja, ha hecho que aparezca. Y es lo que hemos hecho constantemente con el pensamiento de las personas. Cuando alguien se sale de lo normal, se sale de la norma, se sale o piensa otro tipo de cosas, los señalamos. Le pasó con Jesucristo cuando decía cosas y nadie les creía. Pero bueno, seamos más científicos. El pobre Copérnico, para demostrar la teoría heliocentrista, y es que el centro está en el Sol, tuvo que esperar que se muriera el Papa Pablo, no me acuerdo cuál era el Pablo, si era el cuarto o el quinto, esperar casi que se estuviera muriendo para demostrar su teoría heliocentrista, para demostrar que es que la Tierra no está en el centro y todo lo demás gira en torno a nosotros, sino que no, simplemente somos un planeta más, y demostrar que no somos tan importantes en el mundo, de que somos una infinita planeta en un pequeño sistema solar en medio de millones de sistemas solares. Y eso nos cuesta pensar, porque somos etnocentristas, nos creemos el centro del mundo y el centro del universo. Somos una infinita partícula de nada. Somos seres absolutamente finitos en una cantidad de tiempo infinita. Pero eso nos cuesta aceptarlo. Y cuando las personas vienen a decirnos, cuando las personas vienen a mostrarnos algo que tiene una explicación, a lo cual nuestra mente le es difícil de entender, porque es más difícil entender la ciencia que creer algo que está ligado a nuestras emociones, pues es muchísimo más fácil señalar. Liliana, cambiaste de carrera, de rumbo, de piel. ¿Qué es lo que cambió en ti? Lo primero que cambió cuando te diste permiso para elegir. Pues cambié en que fui yo y yo no era yo hasta que descubrí quién era yo, ¿sabes? Em, y lo que hoy entiendo cuando conozco a muchísimas personas por mi trabajo, hoy soy profesora, soy conferenciante, soy consultora y viajo muchísimo por mi trabajo, conozco muchísimas culturas, y lo que descubro es que hay gente que pasa toda la vida sin descubrir quién es, y me causa una absoluta tristeza. Pero el problema es que ni siquiera son conscientes de ello. Y yo creo que mi trabajo como filósofa hoy es ayudar a que las personas aprendan con algunas cosas a tener conciencia de sí y de sí mismo. La ontología, que tan mal se utiliza hoy esa palabra, sobre todo en el coaching, y que la utilizan tan mal y la refieren a las emociones, la ontología es el estudio del ser con la cosa. ¿Y qué es la cosa? La naturaleza, otra persona, el mundo que nos rodea. Es esa relación que establecemos con la cosa. Y nosotros, en la medida que más entendemos esa relación con el mundo exterior, con otras personas o con aquello que se nos aparece de repente, más aprendemos de nosotros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo interior para poder entender el exterior, pero a partir de las cuestiones del exterior también podemos entender nuestro interior. Así que yo creo que, bueno, la vida pasa por ahí, por establecer relaciones y por entender que las cosas no son como son. Liliana, ¿recuerdas el instante exacto en el que dijiste voy a estudiar filosofía? Sí, sí, siempre le digo a las personas que estudiar filosofía no es como escoger una carrera, ¿sabes? No es como escoger derecho, arquitectura, no, es una decisión de vida. Cuando tú estudias filosofía, asumes una posición en el mundo que es diferente, una posición que moralmente te obliga a entender el mundo desde otra persona, desde otro punto de vista, y que como persona
estás arriesgando muchísimo porque el filósofo siempre ha sido considerado como alguien que vive en las nubes, el filósofo siempre ha sido relegado únicamente al trabajo de ser profesor y resulta que entre más conozco a las personas, más me doy cuenta de la necesidad que tienen de la filosofía. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos de la filosofía es la forma en que aprendemos la filosofía. ¿Por qué? Cuando yo le digo a las personas que soy filósofa, hay varios gestos que me hacen. Uno es como una cara de lástima, como diciéndome, pobre niña, qué mal ha hecho para ser filósofa. Dos, es como una constricción de estómago, porque su subconsciente lo llevan a la forma en que aprendió filosofía y muchas veces no era la mejor. O tercero, una cara de desconcierto. Y creo que el problema con la filosofía es justamente que muchos profesores no tenían la pasión para explicarnos la filosofía. Porque tú puedes ser el profesor que más sabe de filosofía en el mundo, pero si tú no sabes transmitirla a las personas, difícilmente se va a aprender la filosofía. Y el caso es que nosotros necesitamos más filosofía. Así que yo estoy acá con ese deber moral de enseñarles a las personas a tener conciencia a través de la filosofía. Yo tengo una capacidad de comunicación que no me la dieron en vano, la tengo justamente para ayudar a generar conciencia. O si no generar conciencia, por lo menos ayudar a las personas a que se muevan cuando les hago una pregunta o a incomodarlas o a entender que este mundo no es solamente llegar a la casa a ver televisión o redes sociales, sino que puede ser también leer un libro, pensar una idea, escuchar un podcast diferente o cambiar lo que hago constantemente. Fue precisamente esa pasión, ese amor por la filosofía la que te llevó a cruzar el Atlántico, Sí, a empezar de cero. sí. ¿Qué parte de ti se rompió un poquito al llegar a España, Liliana? Mira, es siempre un cordón umbilical. Yo también viví en París y cuando tú sales de tu país, tienes que romper ese cordón umbilical porque vivir en tu país de alguna u otra forma es estar en tu zona de confort. Yo vivía en una ciudad donde tenía un gran trabajo. Yo en ese momento ya era directiva, tenía mis amigos, tenía mi familia, tenía todo lo que me es naturalmente conocido. Cuando cruzas el Atlántico, así hoy estemos en la era de las redes sociales, te alejas de tus amigos, te alejas de tu familia, te alejas de tu cultura, te alejas de todo aquello que conoces y de quienes te conocen y llegas acá a ser un poco un don nadie. Y es verdad que con España compartimos la lengua, compartimos la religión y culturalmente podemos creernos que estamos un poco más cerca. Y desde cierto punto de vista es cierto, pero desde otro punto de vista no, porque finalmente todas las ciudades donde yo he vivido he ido aprendiendo cosas, he ido tomando culturalmente cosas buenas y también me imagino que cosas malas. Y tienes que nuevamente empezar de cero y entender esa cultura para poderte mover en esa cultura. A mí, por ejemplo, me impresiona los latinoamericanos que llegan y adquieren el acento español, porque creo que soy muy mala o muy tonta para no aprender. No se me queda el acento. De hecho, soy mala imitando. Y se inculturalizan. Inculturalizar es estar dentro de una cultura. In es estar dentro. Y para mí inculturizarme pasa por otra cosa, no es un acento ni la forma en que hablo, porque claramente mi acento me va a mostrar siempre que no soy de acá, sino es entender esa forma de cómo piensan los españoles, no para pensar como ellos, como no me interesa, pero sí para actuar dentro de este entramado cultural que es el mundo español, o por lo menos el mundo de Madrid. Y precisamente España lo que también te trajo fue la maternidad. ¿Cómo se transforma una pensadora como tú cuando se convierte en madre? Mira,
A mí me han hecho muchas veces esa pregunta y yo siempre lo respondo un poco desde la lógica y es, básicamente, yo en mi vida no he tenido otra opción diferente a la de ser mujer, ¿sabes? Y generalmente yo nunca fui demasiado maternal. Yo, de hecho, tuve a mi hija em, un poco grande porque eh, el trabajo intelectual, o sea, hacia el que yo me estaba abocando en ese momento, pues como que no me hacía pensar en finalmente en ser madre o en tener hijos, pero finalmente apareció mi hija y hoy soy absolutamente feliz. Y yo creo que finalmente la maternidad lo que te da es como abrirte a un mundo de riesgos que tú antes no veías. O sea, yo antes de ser madre no tenía miedo de montarme un avión. Ahora cuando me subo a un avión y hay una turbulencia, tengo muchísimo miedo. Afortunadamente mi hija hoy ya no es tan pequeña, pero cuando era pequeña, mi primera pregunta es, ¿quién va a cuidar de mi hija? ¿Quién va a educar a mi hija? ¿Qué va a aprender mi hija? ¿O cuál es el dolor con que va a crecer mi hija? Porque finalmente es como que ya eres responsable de esa otra vida. Ser madre te enseña a tener como una visión, a ser muchísimo más compasiva contigo misma, porque las mujeres dentro de esta sociedad donde nos exigen ser madres, ser la mejor estudiante, ser la mejor trabajadora, siempre estar al día de todo, se nos exige tanto que finalmente la maternidad te da muchísima compasión hacia ti mismo y hacia las otras mujeres, porque físicamente es una etapa muy dura. A veces nosotros damos todo por hecho y todo por dado, pero la maternidad es una época muy dura donde no solo tu cuerpo se transforma, sino tu cerebro se transforma, tus ideas se transforman y tu vida, que durante muchísimo tiempo era tuya y dependía solo de ti, ahora eres responsable de otra vida y eres responsable de que viva y eres responsable de un ser que a partir de que tiene más o menos como un año, está haciendo todo por matarse constantemente. Entonces, finalmente te vuelves tan responsable y tan sensible. Empiezas a ubicar riesgos, a darte cuenta de los millones de riesgos que puede tener esa otra vida, a ser tan sensible y que en un momento te enloqueces. Creo que se habla muy poco de lo que sufrimos las madres criando a los niños, pero sobre todo yo creo que por primera vez en mi vida entendí que tenía que ser compasiva conmigo misma. Y eso no me lo dio la filosofía, me lo dio la maternidad. ¿Y qué preguntas te gustaría que se hiciera tu hija para que se convirtiera en esa mujer que ambas queremos que sea? Bueno, yo creo que de las preguntas más importantes que he tratado de enseñarle a mi hija es, ¿realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer? ¿Realmente esta idea que alguien me quiere decir es una buena idea para mi vida? Esta decisión que estoy tomando, ¿cómo me puede afectar hoy, pero sobre todo, cómo me puede afectar mañana? Esta persona con la que estoy saliendo, estoy con ella por las buenas decisiones y no por malas decisiones. Mm, este, esto que estoy publicando en internet, ¿cuáles son las consecuencias que me puede traer el futuro? O esta persona que estoy siguiendo en internet realmente es alguien que valga la pena que me contagie con su pensamiento. Yo creo que esas son las grandes preguntas que me interesa que se haga mi hija. Oye, y volviendo al inicio, Liliana, a esa niña que fuiste, en ese momento en el que toda la clase te está señalando porque eres diferente, porque eres una bruja, ¿qué le dirías a esa niña, a esa Liliana pequeña, para que entienda que lo bonito, ¿no? Lo bello que es pensar distinto, incluso cuando duele? Le diría que se relajara, que se tranquilizara, porque unos años después va a entender que todo ese dolor, que todo ese odio, que toda esa rabia que ha descargado la gente contra ti, va a ser justamente tu punto de resiliencia para encontrarte y ser un mejor ser humano. Y Liliana, cuando todo se acabe, cuando se apague la luz y ya no estés aquí,
¿Qué te gustaría que la gente recordara sobre ti? Esa mujer me hizo pensar diferente. Pues ha sido un placer, Liliana, haber charlado hoy aquí contigo a solas. Muchas gracias.